Marcus tenía 12 años cuando entró llorando a un cuarto de limpieza del Hospital Universitario de Madrid. Su madre acababa de morir, y una niña que nunca había visto le puso un pequeño ángel de metal en la mano y le dijo: «No te preocupes, él te va a cuidar». 22 años después, Marcus seguía usando ese ángel colgado del cuello. Lo que no sabía era que estaba a punto de volver a encontrarse con la niña que se lo dio. Y esta vez, perderla ya no era una opción. Si te gustan las historias que te dejan el pecho apretado de la mejor manera posible, quédate con nosotros. Suscríbete. Porque esta historia no se olvida fácil. Era martes, las 11 de la mañana, y el Hospital Universitario de Madrid olía, como siempre, a desinfectante y a despedida. Marcus tenía 12 años y llevaba puesto el mismo suéter azul marino de los últimos 3 días, porque nadie en su casa había pensado en decirle que se cambiara. Su padre estaba en algún lugar del hospital, rodeado de tíos y primos y gente que lloraba con ese llanto ruidoso que Marcus no terminaba de entender. O quizás sí entendía. Quizás lo que no entendía era cómo llorar así, tan abiertamente, cuando todo en su pecho era una piedra sólida y caliente que no se movía. Su madre había muerto esa mañana a las 9:15. Llevaba 2 años enferma. 2 años de tratamientos y recaídas y promesas de médicos que decían cosas como «Está respondiendo bien» y «Hay razones para ser optimista» y «Sea fuerte, Marcus, que tu madre te necesita». 2 años en los que Marcus aprendió a leer entre líneas, a mirar las caras de los adultos cuando creían que él no los observaba, a entender que las palabras y los rostros pocas veces decían lo mismo. Esa mañana, cuando su padre entró al cuarto con los ojos rojos y los labios apretados, Marcus ya lo supo antes de que él abriera la boca. No lloró, no dijo nada. Se levantó, caminó por el pasillo con las manos en los bolsillos del suéter y siguió caminando hasta que el llanto de los suyos quedó atrás, hasta que los pasillos dejaron de tener gente conocida. Empujó la primera puerta que encontró entreabierta y entró. Era un cuarto pequeño. Estantes de metal con productos de limpieza, un carrito con bolsas de basura, el olor a lavanda artificial mezclado con lejía, y en el suelo, con la espalda apoyada contra los estantes más bajos y las rodillas dobladas hacia el pecho, había una niña. Tendría su edad, o quizás un año menos. Llevaba el cabello oscuro recogido en una trenza que ya se estaba deshaciendo, un buzo gris demasiado grande para su cuerpo y unos tenis blancos con la suela despegada en la punta. Tenía un cuaderno apoyado en las rodillas y varios lápices de distintos tamaños esparcidos a su lado. Dibujaba con una concentración absoluta, como si el mundo exterior no existiera. Levantó la vista cuando oyó entrar a Marcus. No gritó, no preguntó qué hacía él ahí, no llamó a nadie. Lo miró durante un segundo con unos ojos verdes, grandes y completamente tranquilos, luego corrió un poco hacia el lado para dejarle espacio en el suelo y volvió a mirar su cuaderno. Marcus no supo por qué, pero se sentó. El silencio entre los dos era diferente al del pasillo. Afuera el silencio era tenso, lleno de cosas no dichas y de gente que no sabía qué hacer con las manos. Adentro era simplemente silencio, como una habitación vacía que no pide nada. Pasaron varios minutos. Ella siguió dibujando. Él miraba el suelo. «¿Qué dibujas?», preguntó él, sin saber muy bien por qué hablaba. «Un árbol», dijo ella sin levantar la vista. «Pero me está quedando raro el tronco». Marcus miró el cuaderno. El árbol tenía las ramas muy bien hechas, con hojas pequeñas en distintas posiciones. El tronco, en cambio, era demasiado recto, demasiado simétrico para ser real. «Los árboles de verdad nunca son rectos», dijo él. «Siempre se tuercen un poco». Ella lo miró entonces con genuina atención. «¿Cómo sabes?». «Mi madre me lo decía, cuando íbamos al parque». Ella no respondió de inmediato. Sostuvo su mirada un momento, y en esa fracción de segundo Marcus sintió algo que no supo nombrar. Que ella lo veía, no la situación. No el niño del pasillo con el suéter de 3 días. Él. «¿Tu mamá está en el hospital?», preguntó ella en voz baja. Marcus apretó la mandíbula. Asintió una sola vez. La niña cerró el cuaderno despacio y lo dejó a un lado. No dijo «lo siento». No dijo «todo va a estar bien». No dijo ninguna de las cosas que todos los adultos del pasillo llevaban horas diciéndole. Se quedó callada, y Marcus,
que llevaba horas siendo una piedra, sintió que algo dentro de él empezaba a ceder, no de golpe, lentamente, como una pared que lleva mucho tiempo aguantando y empieza a agrietarse desde adentro. «No quiero olvidarme de la voz de mi mamá», dijo él, y su propia voz sonó rara, quebrada, como si alguien le hubiera puesto arena en la garganta. La niña no respondió enseguida. Extendió la mano y encontró la de él, que estaba apoyada en el suelo entre los dos. La cubrió con la suya, que era más pequeña y más cálida. «Entonces no la olvides hoy», dijo finalmente en voz muy baja. «Hoy puedes llorarla todo lo que necesites». Y Marcus lloró. Lloró como no había llorado desde que empezó todo, con el pecho roto y los hombros sacudiéndose y la cara enterrada en las rodillas. Lloró la mentira de los adultos y los 2 años de optimismo falso y la voz de su madre diciéndole buenas noches, que ella ya no iba a poder decirle más. Lloró todo lo que había guardado siendo fuerte, porque nadie le había dicho que no era necesario serlo. Y la niña no lo soltó. No se movió. No dijo nada. Simplemente estuvo ahí con esa madurez extraña de los niños que crecieron viendo sufrir a alguien, que aprendieron antes de tiempo que el dolor ajeno no necesita soluciones, solo necesita compañía. Cuando él se calmó, ella hurgó en el bolsillo del buzo y sacó un pañuelo de papel arrugado. Se lo alcanzó con una seriedad que en otro momento habría resultado casi graciosa. «Gracias», dijo él, con la voz todavía ronca. «Me llamo Camila», dijo ella. «Marcus». Ella asintió como si eso fuera presentación suficiente para las circunstancias. Entonces se llevó la mano al cuello. Llevaba una cadenita de plata fina, de esas que se compran en los mercadillos, y de ella colgaba un dije pequeño. Lo desenganchó con cuidado y lo sostuvo en la palma de su mano. Era redondo, no mucho más grande que una moneda pequeña. Labrado a mano, con esa imperfección característica de lo que alguien hizo con paciencia y sin maquinaria. Un ángel con las alas abiertas, tallado en el metal con trazos que no eran perfectamente simétricos, pero que eran, precisamente por eso, completamente únicos. Los bordes tenían el desgaste de algo que había vivido cerca de la piel durante años. No era una joya de tienda. Era una pieza de alguien que sabía trabajar el metal con las manos y había puesto algo de sí mismo en ella. «Mi abuela me lo dio cuando me tuve que venir a Madrid con mi mamá», dijo Camila mirando el dije. «Ella vive en la sierra, en un pueblo chico cerca de Cádiz. Lo hizo un señor del pueblo que trabaja los metales. Es el único que existe. Mi abuela me dijo que como ya no iba a poder verme todos los días, el ángel me iba a cuidar». Lo sostuvo un momento más. Luego miró a Marcus con esa calma extraña de los 11 años que han visto demasiado. «Llévatelo, porque aunque no esté tu mamá, no te preocupes, el ángel te cuidará siempre». Marcus abrió la boca para decir que no podía, que era de ella, que era de su abuela. Pero las palabras no llegaron. «¿Y si tu ángel te necesita a ti?», dijo en cambio. Camila pensó un momento, y luego, con esa lógica perfecta e inapelable que solo tienen los 11 años, «Entonces lo compartimos». Le puso el dije en la mano. Marcus lo miró. El ángel labrado a mano, imperfecto y único, con las alas abiertas sobre su palma. «¿Cómo sabes que lo voy a cuidar?», preguntó. «Porque eres bueno», dijo ella, con la simplicidad de alguien que no necesita más argumentos. Marcus cerró los dedos sobre el dije, y eso fue todo. Eso fue el principio de todo, aunque ninguno de los dos lo supiera entonces. Hay objetos que acumulan peso con el tiempo, que se vuelven más pesados cuanto más los llevas, no porque pesen más, sino porque cargan con todo lo que pasó mientras estaban puestos. Marcus Villanueva nunca se quitó el dije. Creció con él. Lo llevaba siempre, primero en la cadena plateada y delgada de la niña, que eventualmente se partió, y luego en una cadena nueva que él mismo eligió, de oro, más gruesa, más masculina. Pero el ángel era el mismo, siempre el mismo. El ángel labrado a mano en algún pueblo de la Sierra de Cádiz, por alguien que trabajaba el metal con paciencia, único en el mundo, con sus imperfecciones que lo hacían imposible de confundir con cualquier otra cosa. Lo tocaba sin darse cuenta. En reuniones de directorio, en vuelos transatlánticos, en noches de insomnio. Una mano que subía sola hasta el pecho y encontraba el dije entre los dedos con la precisión del hábito más antiguo. Un gesto tan integrado en él que hacía mucho había dejado de ser consciente.
y no hablaba de ello. Nunca, porque hablar del dije era hablar de ese día. Y ese día era la grieta original, el lugar desde donde todo lo demás se había partido. Y Marcus Villanueva había construido su vida entera sobre la premisa de que si no tocabas las grietas, si las tapabas con suficiente trabajo y suficiente control y suficiente distancia, las grietas no crecían. Funcionaba, más o menos. Si no contabas el hecho de que era incapaz de quedarse con nadie. 4 meses. Ese era su límite natural, aunque él no lo hubiera articulado como tal. Pasados 4 meses, cada vez que una mujer empezaba a instalarse en su vida, a dejar cosas en su departamento, a preguntarle por qué no la había llamado, a querer saber cómo se sentía él en realidad, Marcus sentía una presión en el pecho que no sabía describir de otra manera que como alarma, y salía, siempre educadamente, siempre con una excusa razonable, pero siempre. Amar era perder. Lo había aprendido a los 12 años de la manera más brutal posible, y desde entonces ninguna parte de él había encontrado una razón suficientemente convincente para volver a correr ese riesgo. Era el director ejecutivo de Villanueva & Asociados, una firma de arquitectura y desarrollo inmobiliario de lujo con proyectos en Madrid, Lisboa y Miami. 34 años, 1,92 de altura, mandíbula cuadrada, cuerpo trabajado con la misma disciplina metódica con que hacía todo lo demás. Había algo en su físico que no era solamente genética, era el resultado de años de convertir la energía, que no tenía otro lugar donde ir, en algo concreto y controlable. Los músculos de sus hombros y su espalda tenían ese tipo de definición, que se consigue no en un gimnasio de lujo, sino con constancia absoluta, con el tipo de rutina que no falla ni cuando hay motivos para fallar. Sus trajes eran italianos, su agenda era implacable. Su voz nunca subía de volumen aunque estuviera furioso, y estaba furioso con bastante frecuencia, aunque nadie en su empresa lo supiera con certeza. Sus ojos eran grises y tenían esa calidad particular de los que aprendieron a no mostrar lo que había adentro. No eran fríos exactamente, eran guardados, que es diferente y de alguna manera más difícil de descifrar. Había algo más que sus socios nunca terminaban de entender del todo. Villanueva financiaba silenciosamente un ala pediátrica del Hospital Universitario de Madrid, una fundación para familias con niños internados y 3 programas de acompañamiento emocional para menores en situación de duelo. No lo anunciaba, no lo incluía en el perfil corporativo. Cuando alguien preguntaba, él decía responsabilidad social empresarial y cambiaba el tema con la eficiencia de alguien que ha practicado ese cambio muchas veces. Era una verdad incompleta. Pero las verdades completas de Marcus Villanueva no eran para el consumo público. Camila Reyes llegó un lunes de octubre con un currículum de 10 páginas, 3 idiomas, una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Complutense y la reputación de ser la asistente ejecutiva más eficiente que la competencia había tenido en los últimos 5 años. Recursos Humanos la había estado cortejando durante casi un año. Ella había dicho que no 2 veces. La tercera vez, la oferta era lo suficientemente buena como para que decir sí tuviera sentido económico, y Camila Reyes tomaba las decisiones importantes con la cabeza, no con el estómago. Había facturas de su madre, había cosas que quería poder darle, había una vida que ella había construido ladrillo a ladrillo desde que tuvo edad para entender que nadie más iba a construirla por ella. Menuda, con esa clase de figura que la ropa elegante agradece, curvas marcadas, cintura pequeña, una presencia física que no necesitaba altura para ocupar espacio. La piel muy blanca, casi translúcida en las muñecas donde se marcaban las venas, que contrastaba con el cabello oscuro que llevaba recogido la mayoría del tiempo, y los ojos, verdes, de ese verde que cambia de tono con la luz, que puede ser casi amarillo en el sol de mediodía y casi gris en una habitación sin ventanas. Los ojos más improbables del mundo, en una cara con esa piel y ese pelo, y sin embargo completamente suyos, completamente ella. Marcus estaba en una llamada con Lisboa cuando su asistente anterior, que llevaba 3 semanas en periodo de transición antes de su jubilación, asomó la cabeza para decirle que la nueva había llegado. 5 minutos, dijo él, sin levantar la vista del escritorio. La llamada se extendió a 20. Cuando finalmente colgó y salió a la antesala, Camila Reyes estaba sentada frente al escritorio vacío que sería el suyo,
con la espalda completamente recta y un bloc de notas abierto sobre la rodilla. Llevaba un traje azul marino que no intentaba ser llamativo y era llamativo de todas formas. El cabello recogido, algunos mechones sueltos alrededor del rostro. Expresión tranquila, atenta, completamente contenida. Lo miró cuando él entró. Y algo extraño sucedió. No fue reconocimiento. Marcus no tenía forma de reconocerla. Habían tenido 11 y 12 años. Habían pasado 22 años. La niña del cuarto de limpieza era un recuerdo difuso que a veces le preguntaba si había sido real o una cosa que su mente de niño herido se había inventado para sobrevivir ese día. Lo que sucedió fue otra cosa. Fue la sensación, brevísima e irracional, de que algo en la temperatura de la habitación era diferente. Como si el aire hubiera cambiado de densidad en el segundo en que ella levantó la vista. Lo descartó de inmediato. Era absurdo. «Camila Reyes», dijo él, extendiéndole la mano. «Señor Villanueva», respondió ella, poniéndose de pie para estrechársela. Su apretón fue firme, su mirada directa. No había ningún rastro de nerviosismo en ella, lo cual Marcus notó porque era algo que usaba como información. La gente nerviosa decía cosas que no quería decir. La gente tranquila era más difícil de leer. Camila Reyes era difícil de leer, lo cual, aunque él no lo hubiera admitido en ese momento, le resultó genuinamente interesante. Desde el punto de vista de Camila, las cosas eran simultáneamente más simples y más complicadas. El señor Villanueva era exactamente lo que le habían dicho. Alto, frío, eficiente, con esa calidad particular de las personas que ocupan mucho espacio sin hacer ruido. Era también, objetivamente, una presencia física que costaba ignorar, aunque Camila llevaba suficiente tiempo en el mundo corporativo como para haber aprendido a guardar esa clase de observaciones en un compartimento completamente separado de todo lo demás. Lo que no había esperado era la sensación extraña, difusa, casi imposible de ubicar, de que algo en ese hombre le resultaba familiar. No el rostro, no la voz. Algo más intangible, más viejo. La manera en que se paró en la puerta. La manera en que la miró. Como si él también estuviera buscando algo que no sabía qué era. Lo descartó. Probablemente eran nervios de primer día que se manifestaban de maneras raras. Fue un primer día impecable. Anotó todo, hizo preguntas pertinentes, estableció los protocolos con una precisión que Marcus no tuvo que corregir en ningún punto. De camino a su apartamento esa noche, en el metro con los auriculares puestos y la ciudad desvaneciéndose en el cristal, Camila se encontró pensando en él de una manera que no tenía del todo nombre. No en lo que ella habría llamado atracción, aunque eso también estaba ahí, guardado donde correspondía, sino en esa sensación más antigua, más quieta, como cuando reconoces una canción que no recuerdas haber escuchado. No supo qué hacer con eso. Así que, como hacía con todas las cosas que no sabía cómo procesar de inmediato, la dejó estar. Ya encontraría su lugar. Si hubiera que dibujar el mapa de cómo Camila y Marcus empezaron a conocerse de verdad, no sería una línea recta. Sería algo más parecido a una espiral, círculos que se van cerrando despacio, que se acercan al centro sin que nadie lo note, hasta que de pronto están adentro y ya no hay manera de salir. En eso el destino es particularmente bueno. Trabaja despacio, con paciencia, sin anunciarse. Durante las primeras semanas, la relación fue exactamente lo que debía ser: profesional, eficiente, cordial. Marcus aprendió rápido que Camila no necesitaba que le explicaran las cosas dos veces. Ella anticipaba lo que él iba a necesitar antes de que él lo pidiera. Organizaba su agenda con una lógica que coincidía extrañamente con la suya propia. Filtraba llamadas y correos con un criterio que él nunca tuvo que corregir. Lo que Marcus no esperaba era empezar a notar otras cosas. La manera en que ella tomaba el café, negro y sin azúcar igual que el suyo. La manera en que se quedaba después de las 6, cuando había trabajo pendiente, sin que nadie se lo pidiera. La manera en que trataba al equipo de limpieza del edificio exactamente igual que al directorio. Con la misma atención, la misma cortesía, sin la jerarquía invisible que la mayoría de las personas de su posición usaban sin darse cuenta. Marcus notaba estas cosas y las archivaba en algún lugar que no tenía nombre claro. Camila, por su parte, estaba notando cosas que le resultaban más perturbadoras.
Marcus Villanueva tenía una reputación de hombre inaccesible que era completamente merecida en términos superficiales. Pero Camila tenía la ventaja de estar cerca de él en los momentos en que las máscaras se aflojan. En las mañanas antes de que llegara el equipo, en las tardes cuando la oficina se vaciaba. Y en esos momentos había algo en su expresión que ella no sabía del todo cómo leer, pero que reconocía como distancia. No frialdad, distancia, como alguien que mira desde la otra orilla de algo que le costó cruzar y que no está seguro de querer cruzar de nuevo. Eso le partía algo pequeño en el pecho, aunque ella no le hubiera puesto ese nombre todavía. Y luego estaba el problema de Rodrigo. Rodrigo Salas llevaba 2 años siendo su novio y 8 meses siendo su ex en teoría, aunque en la práctica la línea seguía siendo borrosa, no porque Camila lo amara, eso lo tenía claro desde hacía tiempo, sino porque Rodrigo era experto en aparecer exactamente cuando ella bajaba la guardia, en decir las cosas correctas con el tono equivocado, en hacerla sentir responsable de su bienestar emocional de una manera que ella todavía estaba aprendiendo a nombrar con precisión. El segundo miércoles de noviembre, a las 2 de la tarde, él apareció en la recepción del edificio. Camila lo vio desde el pasillo antes de que él la viera a ella y sintió esa contracción familiar en el estómago que ya no era amor, sino algo más parecido al cansancio anticipado. Salió de todas formas, porque Camila Reyes no se escondía. Hablaron en la calle durante exactamente 7 minutos. Rodrigo quería hablar. Rodrigo siempre quería hablar. Tenía ese talento particular de usar la conversación no para entenderse, sino para desgastar, para instalar culpa con la paciencia de alguien que sabe que el agua termina por horadar la piedra si le da suficiente tiempo. Ella le dijo que no, que ya habían hablado suficiente, que por favor no volviera al trabajo. Él le dijo que solo se preocupaba por ella, que nadie la iba a querer como él, que después de todo lo que habían construido juntos. Ella volvió a decir que no. Cuando entró de nuevo al edificio, tenía los hombros tensos y los ojos más brillantes de lo que hubiera querido. Fue directamente al baño, respiró hondo frente al espejo 30 segundos y volvió a su escritorio con la expresión completamente recompuesta. Lo que no sabía era que Marcus la había visto desde el ventanal de su oficina. No había planeado mirar. Estaba revisando planos y el movimiento en la calle había llamado su atención de manera periférica. Pero cuando reconoció a Camila, y cuando vio al hombre a su lado, y cuando leyó en la postura de ella esa tensión particular, que no era pelea sino algo más complicado y más cansado, se quedó mirando. Cuando ella entró de nuevo al edificio, Marcus se dio vuelta hacia sus planos, y se encontró con que no podía concentrarse. No era algo que le pasara con frecuencia, pero en los siguientes 20 minutos pasó por los mismos planos 3 veces sin procesar nada. Cuando Camila entró a su oficina con los documentos de la reunión de las 4, él levantó la vista. Ella tenía todo perfectamente organizado, la expresión neutra. Cualquier persona que no la conociera habría dicho que estaba completamente bien. Marcus la conocía desde hacía menos de 1 mes, y sin embargo supo, con una certeza que no sabía de dónde venía, que no lo estaba. ¿Está todo bien?, preguntó. Era una pregunta simple, profesional incluso. Camila lo miró, y por un segundo, solo un segundo, él vio algo pasar por detrás de esos ojos verdes. «Perfectamente», dijo ella. Y sonrió de esa manera que Camila Reyes sonreía cuando quería que la conversación terminara. Marcus asintió. Tomó los documentos, pero no olvidó lo que había visto. Diciembre llegó con lluvia fina y persistente, del tipo que no es suficiente para quedarse en casa, pero sí para llegar a todos lados un poco mojado y un poco más malhumorado de lo habitual. Para Marcus, la época navideña era una combinación de obligaciones sociales que cumplía con precisión quirúrgica y de una soledad que gestionaba con tanto control que ya ni siquiera la reconocía como tal. Para Camila, era la época en que su madre Carmen llegaba desde Cádiz, donde había vuelto a vivir 4 años atrás, cuando Camila finalmente pudo permitírselo. Era la época en que Camila cocinaba demasiado y dormía poco, y se sentía de una manera difusa, como si el año hubiera terminado con demasiadas cosas a medio resolver. Rodrigo había llamado 14 veces en las últimas 2 semanas. Ella
había contestado 3. La gala de enero fue el primer momento en que ninguno de los dos pudo ignorar del todo lo que estaba pasando. Era un evento de arquitectura y diseño, una de esas noches donde Madrid se vestía de largo y el sector se juntaba para celebrarse a sí mismo con champán y discursos que nadie escuchaba del todo. Camila había ido en representación de la empresa para coordinar la presencia del equipo. Él llegó cuando la sala ya estaba llena. Camila lo vio entrar desde el otro lado del salón y tuvo ese segundo de conciencia involuntaria que a veces produce alguien que conoces bien en un contexto diferente. Marcus de traje de gala era algo que costaba procesar con neutralidad. Los hombros anchos bajo la tela oscura, la mandíbula cuadrada, esa manera de moverse que no era exactamente arrogancia, sino algo más interesante, algo que venía de adentro. Camila guardó la observación en su compartimento correspondiente con la eficiencia de siempre. Lo que no esperaba era que él la buscara con la mirada entre toda la sala, que la encontrara, y que algo en su expresión cambiara cuando lo hizo, solo levemente, como un músculo que se relaja sin que la persona lo autorice. Se acercó a ella primero que a cualquier otro. «Estás muy bien», dijo, y luego agregó, de la manera en que los hombres que no saben cómo decir las cosas las dicen. El vestido. Era un vestido verde oscuro, sencillo. Camila lo había elegido porque era práctico para trabajar en una gala. «Gracias», dijo ella, y lo miró de arriba abajo con esa calma que lo desconcertaba siempre. «Tú también». Un silencio de un segundo. «El traje», aclaró ella. Marcus casi sonrió. Esa casi sonrisa involuntaria que era más honesta que la sonrisa completa. Pasaron la noche trabajando juntos, moviéndose en el mismo espacio con una coordinación que varias personas del evento notaron y comentaron entre sí sin decírselo a ellos. En algún momento, antes del discurso principal, Camila estaba de pie revisando el programa cuando notó que se le había abierto levemente el cierre del vestido en la espalda. Marcus apareció a su lado 2 segundos después. «Tienes», dijo señalando hacia su espalda. «Lo sé», dijo ella. «Puedes...» No terminó la frase. Él ya se había movido detrás de ella. Lo que siguió tomó quizás 5 segundos en la realidad, pero en alguna otra dimensión, esos 5 segundos tenían el peso de algo mucho más largo. Los dedos de Marcus encontraron el cierre. Ella sintió su calor antes de sentir el contacto, ese milímetro de distancia entre la piel de él y la de ella, que es donde vive toda la tensión del mundo. Él cerró el cierre despacio, con más cuidado del estrictamente necesario, y cuando terminó sus manos, se detuvieron un instante en la parte baja de su espalda antes de retirarse. Camila no se movió durante ese instante. Luego se dio vuelta. Lo miró de frente con menos de 30 centímetros entre los dos. Marcus sostuvo su mirada. Alguien los llamó desde el otro lado del salón. Los dos parpadearon al mismo tiempo. El momento se rompió de la manera en que se rompen los momentos que no estaban autorizados a durar. «Gracias», dijo Camila. «De nada», dijo él. Y los dos volvieron a sus respectivos roles, como si nada. Pero algo había cambiado en la temperatura entre ellos, y los dos lo sabían, aunque ninguno lo nombrara. Esa noche, Marcus llegó a su departamento más tarde de lo habitual. Se sirvió un whisky sin encender todas las luces, solo la del mueble lateral, que dejaba la sala en esa penumbra cálida que a veces necesitaba para pensar sin que el pensamiento se pusiera demasiado ordenado. Se sentó, sostuvo el vaso sin beberlo, y se descubrió pensando en sus propios dedos. En el momento exacto en que habían encontrado el cierre, en la piel de ella justo ahí, en la parte alta de la espalda donde la columna se curva levemente antes de los hombros. Una piel que era increíblemente suave y que él no debería haber notado con ese nivel de detalle, pero que había notado de todas formas, con esa precisión involuntaria que el cuerpo tiene cuando algo le importa antes de que la cabeza lo autorice. Había cerrado el cierre despacio, no porque hubiera sido difícil, sino porque sus manos habían decidido solas que no había apuro. Y cuando terminó, cuando las yemas de sus dedos se detuvieron un instante en la parte baja de su espalda antes de retirarse, había sentido el calor de ella a través de la tela como si la tela no estuviera. Luego ella se había dado vuelta, y habían quedado así, frente a frente, con esa distancia que no era distancia,
con sus ojos verdes mirándolo de una manera que Marcus Villanueva, que había aprendido a leer casi todo, no supo leer del todo. Bebió el whisky de una sola vez. 4 meses, se dijo. Su regla era 4 meses, aunque en este caso el problema era que todavía no había empezado nada y ya sentía que llevaba mucho más tiempo que eso. Enero trajo frío seco y el cierre de varios proyectos simultáneos que hacían que los días fueran largos, y la oficina, a veces, el único espacio donde las cosas tenían el orden que afuera no siempre tenían. Había noches en que se quedaban trabajando hasta tarde y la ciudad brillaba afuera en amarillo y las horas perdían sus bordes. Noches en que pedían comida y trabajaban y de a poco hablaban de cosas que iban más allá de los proyectos. Una de esas noches, Marcus le preguntó por su madre, no de la manera directiva con que hacía preguntas en las reuniones, de otra manera más despacio mientras revisaban planos en la mesa grande. «Vive en Cádiz», dijo Camila. «Bueno, ahora vive allá. Antes vivía aquí. Trabajó en Madrid muchos años». «¿En qué?» «En limpieza». Lo dijo con esa calma de alguien que hace tiempo decidió que no había nada de qué avergonzarse. «En un hospital, durante mucho tiempo. A veces me llevaba cuando no tenía con quién dejarme. Ya sabía que tenía que ser invisible, no molestar. Me iba a algún rincón a dibujar y esperaba». Marcus dejó el lápiz sobre el plano. «¿Dibujabas?» «Sí. Mucho, de niña. Árboles, sobre todo». Una pausa pequeña, casi imperceptible. Aunque el tronco siempre me quedaba demasiado recto. Algo pasó en los ojos de Marcus. Algo que duró menos de un segundo y que Camila no supo leer porque ya había pasado cuando ella lo buscó. «¿Sigues dibujando?», preguntó él. «¿A veces?». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue de esos silencios llenos de preguntas que ninguno de los dos estaba listo para formular. Marcus volvió a los planos, pero Camila notó, sin buscarlo, que su mano subió hasta el pecho de manera completamente automática, que encontró algo bajo la camisa y lo sostuvo entre los dedos durante un segundo, como hacía a veces, sin darse cuenta, antes de volver al trabajo. Ella no dijo nada. Archivó el gesto en algún lugar sin nombre y siguió revisando números. Rodrigo eligió el peor momento posible para reaparecer, que era su especialidad. Era una tarde de febrero, oscura y fría. Apareció en el vestíbulo del edificio sin avisar. Camila lo vio por la cámara del mostrador y sintió ese cansancio familiar instalarse en sus hombros antes de bajar. Hablaron durante 15 minutos en la acera. Rodrigo usó todas sus herramientas habituales, la voz calmada que en realidad era presión, las frases sobre el sacrificio y el amor, la pregunta implícita de quién iba a quererla como él. Camila respondió con la paciencia de alguien que lleva meses repitiendo lo mismo y que entiende que la repetición no es un malentendido, sino una estrategia. Cuando le dijo que por favor se fuera, que no volviera a su trabajo, Rodrigo adoptó esa expresión de herida que era también perfectamente calculada. «¿Hay alguien más?», preguntó. «No», dijo Camila. Era cierto. Rodrigo se fue. Camila entró al edificio. Cruzó el vestíbulo. Esperó el ascensor con los brazos cruzados y los ojos en los números sobre la puerta. Las puertas se abrieron y Marcus estaba adentro. Se miraron. «Subiendo», dijo él. «Sí», dijo ella, y entró. Las puertas se cerraron. «¿Fue el mismo que el otro día?», preguntó él sin mirarla de frente, con esa voz que no subía de volumen ni cuando estaba furioso. Camila lo miró de costado. «¿Me viste desde arriba?». Una pausa breve. «Casualmente», dijo él. «Sí, es el mismo». Marcus asintió. Tenía la mandíbula levemente apretada, ese gesto pequeño que Camila había aprendido a reconocer como el termómetro de lo que él no decía. «Nadie que te ame debería hacerte sentir que tienes que explicarte», dijo sin mirarla. El ascensor llegó a su piso. Las puertas se abrieron. Marcus salió primero. Camila se quedó un segundo dentro, mirando sus hombros mientras se alejaba por el pasillo. Luego salió también. Esa frase se quedó con ella durante semanas. Marzo trajo una intensidad de trabajo que hacía que los días fueran largos y los límites entre lo profesional y lo personal se volvieran inevitablemente más porosos. Había algo en ese trabajo compartido
que los iba construyendo de maneras que ninguno de los dos habría sabido articular con precisión. La manera en que él confiaba en su criterio sin necesitar verificarlo. La manera en que ella le decía las cosas difíciles de frente sin rodeos, y él, en lugar de cerrarse, la escuchaba. Una tarde, Camila llegó a su oficina y dejó algo sobre el escritorio antes de que él llegara. Era un dibujo, el boceto de la fachada del Proyecto del Norte, con los ventanales a la altura que ella había sugerido semanas antes, dibujada a mano, con una precisión y una delicadeza que no tenían nada que envidiarle a los planos del equipo de arquitectura. Marcus lo encontró cuando llegó. Lo sostuvo durante un tiempo que no fue profesional. Luego fue al escritorio de ella. «¿Sigues dibujando?», dijo, y no era una pregunta. «A veces», dijo ella sin levantar la vista del ordenador. Marcus se quedó en el umbral un momento. Luego, «El ángulo está bien. Tienes razón con los ventanales». Camila levantó la vista. «¿Lo vas a cambiar?» «Ya lo cambié esta mañana». Ella lo miró durante un segundo, y algo pequeño pero real se movió en el espacio entre ellos. El beso no fue planeado. Los besos que cuentan nunca lo son. Era una tarde de abril, tarde en todos los sentidos. Tarde del día, tarde en la temporada, tarde en todo lo que llevaba meses acumulándose. Habían terminado una revisión de planos. Los dos estaban de pie junto a la mesa grande y Camila había hecho un comentario técnico sobre una decisión de diseño que Marcus había tomado. Un comentario directo y sin adornos. «El ángulo de los ventanales del tercer piso va a bloquear la luz natural en invierno», dijo ella mirándolo de frente. «Lo dije hace 2 semanas y lo digo ahora». «Lo corregí», dijo él. «Lo sé. Lo que no sé es por qué tardaste tanto en admitir que tenía razón». Marcus la miró durante un momento. Había algo diferente en su expresión, algo menos armado de lo habitual. «Porque me cuesta», dijo. «¿Qué te cuesta?» «Admitir que alguien ve algo que yo no vi». Camila lo sostuvo la mirada. «¿Por qué?» Y él, que tenía respuestas para todo, no tuvo ninguna. Estaban cerca, inclinados sobre la mesa, y había exactamente el espacio de una respiración entre ellos. Marcus levantó la vista de los planos y la encontró mirándolo. La distancia que quedaba entre los dos no era distancia que ninguno de los dos estuviera haciendo algo por sostener. Fue él, un movimiento lento, sin apuro pero sin duda, y cuando sus labios encontraron los de ella, fue con esa clase de cuidado que se usa cuando algo te importa demasiado para apresurarlo. Ella correspondió. El beso duró lo que duran los besos que cambian el estado de las cosas, lo suficiente para que cuando terminó el mundo fuera diferente del que había sido antes. Cuando se separaron, los dos miraron hacia adelante durante un segundo, como si necesitaran un momento para recordar dónde estaban. «Esto es completamente poco profesional», dijo Camila. «Lo sé», dijo él. «¿Y?» Marcus la miró. «Y no me arrepiento». Camila asintió con esa calma que era su manera de procesar las cosas grandes. «Yo tampoco». Ninguno de los dos habló de lo que significaba. Ninguno de los dos necesitaba hacerlo todavía. Aquí es donde la historia se complica. Y también donde se vuelve más honesta. Porque el destino tiene una manera particular de trabajar que no se parece a ninguna película. No hay música de fondo, no hay iluminación dramática. Solo 2 personas que empiezan a orbitar una alrededor de la otra sin admitirlo, encontrando excusas cada vez más creativas para estar en el mismo espacio, notando detalles que no deberían importar y que, sin embargo, importan demasiado. Marcus empezó a buscar los 4 minutos de mañana que había entre la llegada de ella y la primera reunión. Nunca dijo nada importante en esos 4 minutos. Hablaban de la agenda, del clima, del proyecto de Lisboa, pero los buscaba. Camila empezó a notar que sus mejores ideas las tenía cuando podía consultarlas con él. No porque necesitara validación, sino porque él hacía las preguntas exactas que te obligan a pensar más hondo, y porque algo en la manera en que él la escuchaba, con toda su atención, sin el teléfono, sin mirar hacia otro lado, le producía una sensación que reconocía como buena sin saber todavía qué hacer con ella. Lo que Marcus no sabía era cuánto le estaba costando seguir siendo el hombre que siempre encontraba la salida. Hubo una tarde de mayo en que él se alejó, no físicamente, de esa manera en que los hombres como él se alejan,
volviéndose más frío, cortando las conversaciones, poniendo capas de formalidad donde había empezado a no haberlas. Camila lo notó al segundo día y no dijo nada, porque no era una persona que perseguía a nadie. Fueron 3 días de esa distancia que dolía más de lo que ella hubiera querido admitir. El cuarto día, Marcus apareció en el umbral de su oficina. «Camila». Ella levantó la vista. «Lo siento», dijo él. Y para alguien que conocía a Marcus Villanueva, esas 2 palabras valían lo que otros hombres invierten en 10 discursos. «Ya sé», dijo ella. «¿Ya sabes qué? ¿Por qué te alejaste?» Marcus la miró. «Tengo miedo», dijo, y sonó como algo que no había planeado decir en voz alta. «Lo sé», dijo ella con esa suavidad que no era condescendencia, sino algo completamente diferente. «Yo también». Fue esa conversación de 6 frases la que cambió las cosas entre ellos de manera definitiva. La noche de mayo en que el estacionamiento se convirtió en el lugar más importante del mundo, empezó como todas las noches importantes, sin planificación, con la única honestidad de lo que era. Rodrigo había ido al departamento de Carmen, la madre de Camila, que seguía de visita. Había aparecido con una historia diseñada para hacer sentir culpable a Camila de maneras específicas y calculadas. Carmen, que era una mujer pequeña y tranquila que había aprendido a sobrevivir cosas más difíciles que Rodrigo Salas, lo había recibido con una cordialidad fría y lo había hecho irse sin decirle nada que pudiera usarse en su contra. Pero Camila lo supo de todas formas, y la furia que sintió no era solo por ella. Lo llamó desde el estacionamiento del edificio. Rodrigo contestó al segundo tono. Fue una pelea real, con la voz levantada, con palabras que no se pueden retirar una vez que salen. Camila le dijo cosas que llevaba meses guardando, con esa contención que a veces se rompe de golpe cuando ya no hay más espacio. Cuando colgó, le temblaban las manos. Marcus la encontró ahí. Había bajado a buscar un portafolio que había olvidado en el coche. No había ningún plan, solo el azar, que a estas alturas ya estaba quedando claro que no era tan azaroso. La vio desde lejos. La postura, el teléfono en la mano, los ojos brillantes de esa manera que conocía. Se acercó sin decir nada. Ella lo vio venir y no se movió. «Fue al departamento de mi madre», dijo con la voz todavía con el desgaste de la pelea. «No sé cómo encontró la dirección. Mi mamá no merece eso». La mandíbula de Marcus hizo esa cosa. «¿Tu madre está bien?» «Sí». Asustada. «Pero bien». Marcus dio un paso hacia ella. Y luego, porque era tarde, y ella temblaba, y él llevaba demasiado tiempo siendo cuidadoso con una distancia que ya no tenía sentido, la rodeó con los brazos. No fue un gesto romántico, fue el gesto de alguien que entiende que hay momentos en que el cuerpo de otra persona es la única arquitectura que importa. Camila apoyó la frente en su pecho. Sintió el calor de él a través de la tela de la camisa, los músculos de sus hombros bajo las manos de ella, la solidez de alguien que no se va a mover. No lloró, respiró. Largo, profundo, con ese alivio particular de quien finalmente deja de sostener algo que pesaba demasiado. Marcus no la soltó durante un tiempo que ninguno de los dos midió. «Nadie que te ame debería hacerte sentir miedo de respirar», dijo él, en voz muy baja, contra su cabello. Ella levantó la cara hacia él. «Ya me lo dijiste una vez. Lo repito porque es verdad». Camila lo miró durante un momento, y luego hizo algo que él no esperaba. Sonrió. No la sonrisa de cierre, la otra, la que le llegaba a los ojos. «Eres muy diferente de lo que pensé que eras el primer día», dijo. «¿Qué pensabas que era?» «Un hombre muy alto, con una agenda muy llena y poca paciencia para las personas». «Sigo siendo eso». «Ya sé», dijo ella. «Pero también eres esto». Marcus no respondió, pero tampoco se apartó. Lo que siguió entre ellos en las semanas siguientes no tenía nombre oficial porque ninguno de los dos se lo había puesto todavía, pero tenía una geografía muy clara, el espacio entre sus escritorios que se había vuelto diferente, las noches en que se quedaban trabajando y la conversación derivaba hacia lugares que no eran el trabajo, las mañanas en que él llegaba y ella ya estaba, y los 4 minutos eran suyos de una manera que ninguno cuestionaba. Fue en una de esas tardes largas de mayo, cuando Camila finalmente vio el dije, no de lejos como había pensado creer que había visto en los primeros días.
esta vez de cerca, esta vez con toda la claridad del mundo. Habían terminado tarde. El equipo había salido hace rato y la oficina era de ellos solos, como tantas otras noches. Marcus estaba de pie junto al ventanal grande, mirando Madrid con esa expresión que ella ya conocía bien. Se había aflojado la corbata, los 2 primeros botones de la camisa abiertos, las mangas dobladas hasta los codos. El cansancio en él no se veía en la postura, que seguía siendo perfecta, sino en algo más sutil. Los ojos más oscuros, los hombros ligeramente distintos. Tenía un whisky en la mano. La lluvia golpeaba el vidrio afuera con una insistencia casi teatral. Camila entró para dejarle la carpeta con el resumen del día, y él se dio vuelta hacia ella. Y fue entonces. La camisa abierta en el cuello, la cadena de oro, gruesa y discreta, y colgando de ella, sobre el pecho de ese hombre enorme y contenido, un dije pequeño, redondo, labrado a mano, con un ángel de alas abiertas, tallado con trazos que no eran perfectamente simétricos. Camila se quedó inmóvil. El tiempo hizo esa cosa que hace cuando algo es demasiado grande para caber en el ritmo normal de los segundos. No puede ser, pensó. No puede ser. Es una coincidencia. Hay miles de dijes de ángeles en el mundo, pero en su estómago había algo más profundo que el pensamiento racional, una certeza que venía de un lugar más viejo, más quieto. Porque ese dije no era de joyería, no era producción en serie, era único, era artesanal. Era el trabajo de las manos de alguien en un pueblo chico de la Sierra de Cádiz, y ella lo sabía porque lo había tenido entre sus manos durante años antes de dárselo a un niño de 12 años en un cuarto de limpieza de un hospital de Madrid. Marcus sintió la mirada. Se dio vuelta. La encontró completamente inmóvil, con los ojos fijos en su pecho, y sin saber por qué llevó la mano hasta el dije y lo sostuvo entre los dedos. Un gesto viejo, automático. Los ojos verdes de Camila subieron hasta los de él. Algo pasó entre ellos en ese momento que ninguno hubiera sabido articular. Una pregunta sin palabras que ninguno sabía todavía cómo formular. ¿Estás bien?, preguntó él con la voz diferente, menos corporativa, más humana. Camila parpadeó. Salió del estado suspendido. Sí, dijo, y luego sin planearlo. ¿De dónde es tu dije? Marcus la miró un momento. No era el tipo de pregunta que respondía normalmente. Me lo dieron cuando tenía 12 años, dijo finalmente. ¿Quién te lo dio? Una pausa, larga. Una niña, dijo él con voz más quieta, más cuidadosa. En un hospital, el día que murió mi madre. Camila sintió que el corazón le hacía algo que no tenía nombre médico, pero que era perfectamente reconocible. Algo entre contraerse y expandirse al mismo tiempo. Nunca me lo quité, dijo Marcus mirando el dije en su mano, y sonó como una confesión que no había planeado hacer. El silencio entre ellos era diferente de todos los silencios anteriores. Contenía demasiado. ¿Cómo era?, preguntó Camila, con la voz tan baja que casi se perdía con la lluvia. Marcus la miró. Pequeña, dijo. Cabello oscuro. Estaba dibujando cuando entré. Hizo una pausa. Me dijo algo que nunca olvidé. ¿Qué te dijo? Él dudó, como si esas palabras vivieran en un lugar que no habría seguido. Me dijo que podía llorarla todo lo que necesitara, ese día, a mi madre. Su voz cambió de textura. Nadie me había dicho eso antes. Camila apretó la carpeta que tenía en las manos con más fuerza de la necesaria. No dijo nada. Todavía no podía, porque había aprendido mucho tiempo atrás que cuando alguien está en ese lugar del dolor y del recuerdo mezclados, no se dicen palabras. Se está ahí. Es un símbolo muy bonito, dijo finalmente, y la frase sonó ridícula e insuficiente, pero fue lo que encontró. Marcus la miró durante un momento más, y Camila tuvo la sensación de que él también estaba buscando algo que no sabía cómo preguntar. Luego soltó el dije. Terminó el whisky. Es tarde, dijo volviendo al tono de siempre. Mañana es una reunión importante. Sí, dijo ella. Recogió sus cosas. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Marcus. Él levantó la vista. Espero que descanses. Él asintió. Pero los dos sabían que esa noche no habían estado hablando solo del trabajo, y Camila
salió al pasillo con el corazón latiendo de una manera que no tenía nada que ver con la velocidad y todo que ver con el peso. Porque ella sabía, y él no. Y esa asimetría era la cosa más complicada que había llevado encima en mucho tiempo. Los días que siguieron fueron los más difíciles de navegar. Camila cargaba un secreto que no era suyo del todo, pero tampoco era completamente de él, y no sabía qué hacer con eso. Tenía miedo. Un miedo honesto y específico. Miedo de que decirlo cambiara algo, de que la historia del hospital se volviera tan grande, que aplastara lo que estaban construyendo ahora, que era más frágil y más real y más valioso de lo que cualquiera de los dos había admitido en voz alta. Así que esperó. No indefinidamente, pero esperó. Y mientras esperaba, lo que había entre ellos siguió creciendo de la única manera en que crecen las cosas verdaderas, despacio, con raíces. La noche de junio, en que finalmente se quedaron juntos, empezó como todas las noches importantes, sin planificación, con la única honestidad de lo que era. Habían estado en casa de ella, revisando la propuesta de Lisboa que había que enviar antes del viernes. Terminaron el trabajo. Comieron algo que Camila preparó con esa eficiencia natural que aplicaba a todo. Y luego hablaron durante horas de la manera en que ninguno de los dos recordaría haber hablado con nadie. De sus madres, de sus miedos más honestos, del peso particular de crecer siendo el adulto de tu propia historia. Marcus le habló de su madre de una manera que no había hablado de ella en años. No el resumen ejecutivo de siempre. Le habló de su voz, de la manera en que le leía en voz alta, aunque él ya era demasiado mayor para que le leyeran, de la última vez que la vio reírse de verdad, que fue 2 semanas antes del final. Camila lo escuchó de la misma manera en que lo había escuchado cuando tenían 12 y 11 años, sin intentar arreglarlo. Simplemente ahí. En algún momento la conversación se volvió silencio. Un silencio completamente diferente de todos los anteriores, cargado de una manera que era solo suya. Marcus la miró. Camila, dijo, y su nombre en su voz sonó diferente. Más lento, más intencional. Ella lo miró. Él se acercó. Deliberado, consciente, sin lugar a dudas sobre lo que era. Le tomó la cara entre las manos. Las palmas de él eran grandes y cálidas contra la piel muy blanca de ella, y Camila sintió el calor antes de sentir el contacto, ese instante previo que es donde vive toda la electricidad. Sus pulgares rozaron sus pómulos con una delicadeza que no esperaba de esas manos. La besó, despacio, con esa clase de cuidado que se usa cuando algo te importa demasiado para apresurarlo. Cuando se separaron, los ojos de él estaban más abiertos de lo habitual. He querido hacer esto desde hace mucho tiempo, dijo con una honestidad que le costó algo decir, pero que dijo de todas formas. Lo sé, dijo ella. ¿Lo sabías? Sí. Una pausa. Yo también. Marcus le recorrió el cabello oscuro con una mano, despacio, desde la sien hasta la nuca, como si estuviera aprendiendo la topografía de algo que quería recordar. Ella cerró los ojos un segundo. El aroma de ella era cálido, suave, una mezcla de algo floral muy quieto y de la piel caliente de alguien que ha pasado horas en el mismo lugar. Le rodeó la cintura con un brazo, ese brazo que era el doble del tamaño del de ella, y la acercó despacio. La diferencia entre los dos era visible en ese momento de una manera que era completamente suya. La menudez de Camila contra la anchura de él, su piel muy blanca contra la mano grande de Marcus en su cintura. La fue recostando en el sofá con cuidado, una mano sosteniendo su espalda, la otra apoyada junto a su cara. Se quedó así un momento, de frente a ella, mirándola con una expresión que ella había visto pocas veces y que era la más real de todas las que él tenía. ¿Estás segura?, dijo en voz baja. Completamente, dijo ella. La camisa de Marcus tenía los 2 primeros botones abiertos. El dije colgaba sobre ella, ese ángel artesanal labrado a mano, único en el mundo, oscilando levemente entre los dos. Camila lo miró un segundo, solo un segundo, y luego miró a él. Los músculos de sus hombros se movieron cuando se inclinó hacia ella, esa arquitectura de esfuerzo y constancia que era también, en ese momento, completamente suya. Sus manos encontraron su cintura, sus costados, la curva de ella que encajaba en la palma de él,
como si hubiera sido diseñada para eso. Ella sujetó su camisa con los dedos, y lo que siguió entre ellos esa noche pertenece a esos momentos que las palabras no pueden terminar de contener. Solo esto, que fue lento y honesto, y que en algún punto Marcus Villanueva, que llevaba 22 años sin permitirle a nadie entrar de verdad, entendió que ya era demasiado tarde para intentarlo, y que eso, por primera vez en su vida adulta, no le produjo miedo. La revelación llegó 3 semanas después, de la manera en que llegan las revelaciones importantes, sin anuncio, en el momento en que ninguno de los dos estaba listo. Habían ido juntos al hospital universitario. Marcus tenía una reunión trimestral con la fundación que financiaba, una reunión que él siempre atendía en persona. Camila había pedido ir sin dar demasiadas razones, y él no había preguntado. Mientras Marcus estaba en la reunión, Camila caminó por los pasillos de la 4ª planta. Los conocía. Los había caminado de niña, siguiendo a su madre, aprendiendo la geografía silenciosa de un lugar que olía a desinfectante y a las horas más difíciles de la vida de la gente. Sabía dónde doblaban, sabía qué puertas crujían, sabía el color exacto del suelo bajo esa luz artificial que no cambiaba nunca. Encontró el cuarto, renovado, con una placa que decía «Depósito de mantenimiento». Pero era el mismo, la misma ubicación, la misma puerta, el mismo ángulo respecto al pasillo principal. Se quedó parada frente a él. No sabía exactamente cuánto tiempo. «¿Sabes qué es ese cuarto?». Se dio vuelta. Marcus estaba detrás de ella. La reunión había terminado antes. La miraba con una expresión que ella no había visto en él así de cerca. O quizás sí. Quizás era la misma que había visto en la imagen mental que tenía de un niño de 12 años entrando por una puerta en busca de un lugar donde estar. «Sí», dijo Camila. Un silencio. «¿Cómo lo sabes?», preguntó él, despacio. Camila lo miró, y esta vez no guardó nada. Se llevó la mano al cuello, donde durante años había habido una cadena, donde ahora no había nada, porque lo que había pertenecido ahí lo había dado hace 22 años, y nunca lo había reemplazado porque no era reemplazable. «Ese cuarto», dijo ella con la voz muy quieta, «tiene los estantes en la pared del fondo, y el piso de linóleo azul, y huele a lavanda mezclada con lejía». Marcus no se movió. «Cuando yo tenía 11 años», continuó ella, «mi mamá trabajaba aquí, y había días en que me traía porque no tenía con quién dejarme, y yo me iba a ese cuarto a dibujar para no molestar. El pasillo estaba vacío. Afuera Madrid era verano y ruido. Adentro el tiempo había dejado de moverse al ritmo normal. Un día entró un niño», dijo Camila. «Tenía 12 años, un suéter azul marino, y no lloraba, aunque quería. Marcus tenía la mano sobre el dije. No recordaba haberla llevado hasta ahí. «Hablamos un rato», dijo ella. «Y cuando se fue yo tenía 11 años y no tenía mucho para darle. Solo tenía una cosa». Silencio. «Era de mi abuela», dijo Camila, y su voz se quebró apenas en la última sílaba. «Lo hizo un señor del pueblo donde ella vivía, en la sierra, cerca de Cádiz. Lo trabajó a mano. No hay otro igual en el mundo». Marcus no dijo nada durante un tiempo que Camila no midió. Luego sacó el dije de debajo de la camisa y lo sostuvo en la palma de su mano, mirándolo, el mismo ángel. Las mismas alas abiertas con los trazos que no eran perfectamente simétricos, el desgaste en los bordes de décadas de ser llevados cerca del corazón. Levantó la vista hacia ella, y Camila vio en esa mirada algo que no había visto en él nunca. No el Marcus del directorio, no el Marcus de los planos y la voz tranquila y el control absoluto. El otro. El que existía debajo de todo eso y que ella había conocido primero, aunque ninguno de los dos lo supiera. «Camila», dijo, y era lo mismo que cuando él decía su nombre diferente, pero más todavía. Era todo lo demás también. Ella no dijo nada, porque había aprendido hace mucho tiempo que hay momentos en que no hay palabras, solo presencia. Marcus cerró los dedos sobre el dije, y luego la miró con esa expresión de alguien que finalmente entiende la forma de algo que cargó sin entender durante demasiado tiempo. «Pasé años buscando paz en todas partes», dijo con esa voz baja y ronca de los hombres, cuando dicen cosas que nunca planearon decir. «Y resulta que la única vez que la sentí de verdad fue contigo, esa tarde. Y ahora». Camila apretó los labios. Los ojos le brillaban.
Yo estaba dibujando un árbol, dijo, y sonó a broma, pero no lo era del todo. El tronco estaba demasiado recto, dijo él, y en esas 4 palabras estaba todo. El cuarto, el suéter, las manos pequeñas, el llanto que finalmente había podido salir, el ángel que había cambiado de manos y nunca había vuelto, y 2 personas que habían crecido en direcciones distintas, y que sin embargo, de alguna manera que ningún mapa podía explicar, habían terminado aquí. Marcus la rodeó con los brazos en ese pasillo de hospital, y Camila apoyó la frente en su pecho, exactamente donde estaba el dije, y los 2 estuvieron ahí un momento que no necesitaba nada más para ser completo. Aquí el narrador podría terminar. Podría decir que se besaron en ese pasillo y que el resto fue felicidad y que el amor lo resuelve todo. Pero eso sería una mentira bonita, y este canal no existe para las mentiras bonitas. Existe para las verdades que duelen un poco antes de que duelan bien. Hubo conversaciones difíciles, hubo noches en que Marcus se despertaba con el pecho apretado y el miedo de siempre, y tenía que recordarse activamente que esto era diferente, que ella no era la prueba de que amar era perder, que ella era exactamente lo contrario. Y Camila, que llevaba años siendo la persona fuerte de su propia historia, tuvo que aprender a dejarse cuidar, que no es tan sencillo como parece cuando llevas mucho tiempo sin práctica, pero lo hicieron, con la paciencia y la honestidad de 2 personas que se habían conocido en el peor momento de sus vidas y habían descubierto, 22 años después, que lo que se había construido en esa tarde no había desaparecido, solo había esperado. 3 meses después, en una mañana de septiembre, con el sol de Madrid entrando oblicuo por los ventanales del hospital renovado, Marcus llevó a Camila al ala pediátrica. Había una placa nueva junto a la entrada. Fundación Ángeles. En memoria de Elena Villanueva y en honor a todo lo que cuida sin que lo veamos. Le temblaron los labios a Camila cuando la leyó. ¿Cuándo hiciste esto? Hace 1 mes, dijo él, cuando supe que eras tú. Ella lo miró, los ojos verdes más brillantes que de costumbre. Marcus metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó la cadena de oro, y el dije del ángel, ese ángel artesanal e irrepetible, labrado en las manos de alguien en un pueblo de la Sierra de Cádiz. Pero esta vez la cadena no era la de él, era nueva, diferente, delicada y dorada, hecha para ella. Durante 22 años, dijo Marcus con esa voz que temblaba apenas en los bordes, este ángel me cuidó. Y yo nunca entendí del todo por qué era tan imposible quitármelo. Hizo una pausa. Ahora sé que era porque todavía te pertenecía. Camila abrió la boca. Lo que quiero saber, continuó él, y sus manos sostenían la cadena, y no temblaban porque era Marcus Villanueva, y él no temblaba, aunque por adentro estuviera pasando algo completamente distinto. Es si me quieres cuidar durante el resto. El pasillo estaba vacío. Afuera Madrid seguía siendo Madrid. Sí, dijo Camila, sin pausa. Sin duda, con la voz entera. Marcus le puso la cadena. Sus manos en el cuello de ella eran cálidas y seguras. Cuando el ángel quedó apoyado contra la piel muy blanca de su pecho, él la miró durante un momento y luego apoyó su frente contra la de ella. «Hola», dijo, en voz bajísima, como si se estuvieran presentando de nuevo, como si este fuera, en todos los sentidos que importaban, el principio. «Hola», dijo ella, y en ese saludo tan pequeño cabía todo lo demás. Un domingo de noviembre, la cocina del apartamento de los Villanueva olía a café recién hecho y a tostadas, y a esa mezcla particular de ruido y calma que tienen los domingos cuando la vida es buena. Camila estaba en el sillón grande con el portátil en las rodillas y los pies descalzos doblados bajo ella. Llevaba el cabello suelto y un suéter que era de Marcus, demasiado grande, que le caía por un hombro dejando visible la cadena dorada con el dije. Marcus estaba en la cocina. Cocinaba con la misma meticulosidad disciplinada que aplicaba a los planos de arquitectura. Camila nunca se lo decía en esos términos exactos porque él ya tenía suficiente conciencia de sus propias capacidades para funcionar perfectamente bien sin más combustible. En el suelo del salón, rodeada de crayones de colores y papeles esparcidos con la generosidad de los 3 años, había una niña, Elena, que llevaba el nombre de la abuela que no había conocido
y que tenía los ojos grises de su padre y el cabello oscuro de su madre, y esa personalidad propia e inapelable que ninguno de los dos intentaba explicarse porque era completamente suya. Elena había encontrado el dije en la mesa baja y lo sostenía en las manos pequeñas con la concentración total que los niños le dan a las cosas que sienten que importan sin saber por qué. Camila la miraba sin interrumpirla. Sabía que el ángel volvería donde tenía que volver. Marcus salió de la cocina con el delantal puesto y se agachó junto a su hija. Le tomó el dije entre dos dedos y lo sostuvo donde ella pudiera verlo bien. «¿Qué es?», preguntó Elena. «Es un ángel». «¿Por qué lo tienes?» «Porque alguien muy buena me lo dio hace mucho tiempo, cuando yo lo necesitaba mucho». Elena miró a su madre, miró a su padre. Volvió al dije. «¿Y ya no lo necesitas?». Marcus levantó la vista hacia Camila. Camila lo miró a él. «Ya no», dijo Marcus con esa voz baja y tranquila que Elena conocía como la voz de los domingos. «Porque ahora tengo algo mejor». «¿Qué tienes?». «A ustedes», dijo él. Elena lo pensó con la seriedad profunda de los 3 años. Luego asintió, como si eso fuera perfectamente razonable, que lo era, y volvió a sus crayones. Marcus se quedó agachado junto a ella un momento, y cuando levantó la vista hacia Camila, tenía esa expresión que ella había visto pocas veces y que era la más real de todas, la de un hombre que finalmente está exactamente donde tiene que estar y lo sabe. El ángel quedó apoyado entre los papeles de Elena, brillando levemente con la luz del domingo. No representaba pérdida, no representaba el hospital, ni los pasillos, ni el suéter azul marino, ni las promesas que se hacen cuando el mundo se rompe. Representaba una niña dibujando un árbol con el tronco demasiado recto. Un niño entrando por una puerta sin saber qué buscaba. Una mano pequeña cubriendo otra mano pequeña en el suelo de un cuarto que olía a lavanda y lejía. Y el destino, que nunca fue azaroso, que siempre supo exactamente lo que hacía. Al final el ángel sí cumplió su promesa. Solo que nunca bajó del cielo. Se quedó aquí abajo, sosteniéndoles la mano. Y así termina esta historia. O mejor dicho, así es exactamente como esta historia por fin empieza de verdad. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que es tener el corazón apretado de la manera correcta. Ese nudo en el pecho que no duele exactamente, pero que te recuerda que sigues siendo capaz de sentir cosas grandes. Eso es lo más humano que existe, y por eso vale la pena buscarlo. Quédate en este canal si quieres seguir sintiéndolo. Suscríbete si estas historias te acompañan en los momentos en que necesitas saber que el amor existe, que el destino trabaja aunque no lo veas, y que a veces 2 personas están escritas juntas desde mucho antes de que se den cuenta. Y ahora queremos preguntarte algo. ¿Tú también conservas algún objeto que te recuerde a alguien importante? Te leemos en los comentarios.